¿Sabes cuántas lunas orbitan el enorme Júpiter? Este gigantesco gaseoso, el mayor planeta de nuestro sistema solar, no solo domina el paisaje celestial con su imponente presencia, sino que también se rodea de un grupo fascinante de lunas. En este viaje astronómico, exploraremos las características intrigantes y los misterios que envuelven a las lunas de Júpiter. Acompáñanos mientras nos sumergimos en el asombroso mundo de estas pequeñas compañeras que se muestran en la órbita de este enorme planeta. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Hasta el día de la fecha se han registrado 95 satélites naturales que se encuentran orbitando el planeta Júpiter, el satélite más grande conocido en Ganímedes, y el más pequeño S2003J9. La primera observación informal de una de las lunas del planeta fue la del astrónomo chino Gan De, alrededor del año 364 a.C. Sin embargo, las primeras observaciones seguras fueron realizadas por Galileo Galilei en el año 1609. Para marzo de 1610 había divisado las 4 masivas lunas a las que se denominó Galileanas con su telescopio. Estos satélites son Ganímedes, Io, Calisto y Europa. Ningún satélite adicional fue descubierto hasta que E. Barnard observó Amaltea en 1892 con la ayuda de la fotografía telescópica. Nuevos descubrimientos siguieron rápidamente a lo largo del siglo XX, para cuando las sondas Voyager alcanzaron Júpiter en el año 1979. Las misiones Voyager descubrieron 3 lunas interiores adicionales en ese mismo año. Durante 2 décadas no fueron descubiertas lunas adicionales, pero entre los meses de octubre de 1999 y febrero del 2023, investigadores encontraron otras 32 lunas usando detectores sensibles con base en Tierra, de las cuales la mayoría fueron descubiertas por un equipo liderado por Scott S. Shepard y David C. Jewitt. Estas son pequeñas lunas largas, excéntricas y generalmente con órbitas retrógradas, con un promedio de 3 kilómetros de diámetro, con la más larga midiendo 9 kilómetros de ancho. Se cree que los satélites regulares de Júpiter se formaron a partir de un disco circunplanetario, es decir, un anillo de acreción de gas y fragmentos sólidos similar a un disco protoplanetario. Estos pueden ser los restos de una veintena de satélites con la masa de una luna galileana que se formaron en la historia temprana de Júpiter. Las simulaciones indican que, aunque el disco alrededor de Júpiter tenía inicialmente una masa relativamente baja, con el tiempo, una fracción considerable de la masa de Júpiter capturada de la nebulosa solar se procesó a través en este disco. Sin embargo, la masa del disco, equivalente solo al 2% de la masa total de Júpiter, resulta insuficiente para explicar la inexistencia de los satélites actuales. Esto sugiere la posibilidad de varias generaciones satelitales con la masa similar a la de las lunas galileanas durante la historia temprana de Júpiter. Cada generación de lunas habría experimentado interacciones con Júpiter debido al arrastre del disco, dando lugar a la formación de nuevas lunas a partir de los desechos capturados de la nebulosa solar. A medida que el tiempo avanzaba, el disco se redujo gradualmente hasta que dejó de interferir significativamente con las órbitas de los satélites. En el momento en el que se formó la presente generación de satélites, el disco ya había disminuido lo suficiente como para que no afectara considerablemente las órbitas lunares. Aunque los actuales satélites galileanos fueron influenciados por este proceso, algunos de ellos cayeron en resonancias orbitales, especialmente Io, Europa y Ganímedes. Aunque estos satélites fueron afectados, Ganímedes con su gran masa habría migrado hacia el interior a un ritmo mayor en comparación con Io y Europa. Se cree que las lunas exteriores e irregulares fueron originadas con el pasar de los asteroides, mientras que el disco protolunar era todavía lo bastante masivo para absorber gran parte de su impulso y así capturarlas en órbita. Muchas se rompieron por el estrés de la captura y otras después colisionaron cuerpos pequeños componiendo las familias de satélites que conocemos hoy en el gigante gaseoso. Cuando un satélite es descubierto por primera vez, se le asigna un nombre o designación provisional hasta que la Unión Astronómica Internacional le proporciona uno propio.
La designación de los satélites se proporciona siguiendo un estándar en todos los planetas. Se coloca una S mayúscula simbolizando satélite, la siguiente una barra y el año de descubrimiento. Se coloca la inicial del nombre del planeta al que orbita, en el caso de Júpiter una J mayúscula, y por último se añade el número en el sentido ordinal en el que se descubrió en ese año. Así por ejemplo, S2000J11 fue el satélite número 11 que se encontró en el año 2000 y S2003J3 fue el tercero que se encontró en 2003. En el caso de los satélites de Júpiter se utilizan personajes mitológicos de origen greco-romano, relacionados con la figura de Júpiter o Zeus, mientras Galileo Galilei optó por nombrar los satélites con números romanos. Esta tradición se siguió realizando hasta el año 1975, cuando la Unión Astronómica Internacional lo sustituyó por la anterior nomenclatura normalizada. Los números se asignaban en orden de su descubrimiento, aunque para los satélites galileanos que fueron descubiertos simultáneamente, la denominación está relacionada con la distancia al planeta. Fue Simon Marius, el astrónomo alemán, que reclamó el mérito del descubrimiento de los 4 grandes satélites a Galileo Galilei, y quien nombró con los nombres mitológicos con los que actualmente se les conoce, y de ahí la tradición que a raíz del descubrimiento del 5º satélite, el astrónomo y divulgador francés Camille Flammarion lo bautizase como Amaltea, y entre los aficionados se popularizó el nombre propio más que la numeración romana. En el año 1975, la Unión Astronómica Internacional renombró a todos los satélites de Júpiter con nombres propios originarios de la mitología greco-romana y relacionados con la figura de Júpiter o Zeus. Sin embargo, otros satélites de este planeta están en la espera de ser nombrados manteniendo la nomenclatura estándar con letras. Exceptuando a Ganímedes, único nombre masculino, todos los demás satélites de Júpiter tienen nombres femeninos, en la mayoría de los casos amantes de Júpiter. En los grupos de satélites exteriores, los nombres que acaban en A siguen órbitas directas y los que acaban en E siguen órbitas retrógradas, entendiéndose como órbita directa la que gira en sentido antihorario, observando el polo norte, y como órbita retrógrada los que giran en el sentido horario. Las características físicas y orbitales de las lunas de este planeta varían ampliamente. Todas y cada una de las 4 lunas galileanas sobrepasan los 3100 kilómetros de diámetro. Todas las demás lunas de Júpiter tienen menos de 200 kilómetros de diámetro, con la mayoría apenas excediendo los 5 kilómetros. Las formas orbitales van casi perfectamente circulares a muy excéntricas e inclinadas, y muchas giran en la dirección opuesta a la rotación de Júpiter, hasta unas 3000 veces más. En este recorrido por las lunas de Júpiter hemos explorado la fascinante diversidad y complejidad de estos cuerpos que orbitan el gigante gaseoso, desde las 4 majestuosas lunas galileanas descubiertas por Galileo hasta las numerosas lunas irregulares y exteriores. Cada una presenta características únicas y fascinantes. Hasta aquí el video de hoy, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.